Bienvenidos. Vamos a dar comienzo con esta materia, en este primer encuentro asincrónico, en esta primera clase. Los temas que vamos a desarrollar en todos nuestros encuentros van a tener que ver con las técnicas de litigación penal adversarial, todo ello aplicado en materia de evidencia digital, que es la especialización en la que hoy estamos inmersos. Así que esta primera clase, este primer encuentro, voy a tratar de desarrollar las características puntuales o los elementos distintivos de los sistemas acusatorios en términos de adversarialidad, y también lo que tiene que ver con un cambio de paradigma y nueva visión de desarrollo del proceso y de la justicia. También vamos a ver la diferencia puntual con los sistemas escritos que aún coexisten en el territorio nacional, y todo lo que tiene que ver con estos cambios normativos, estos cambios de lógica, cambio en la gestión y cambio en las prácticas. Entonces, lo primero que podemos decir es que nosotros podemos en realidad tener cambios normativos, cambios legislativos, pero esos de alguna manera no son los únicos motores impulsores de una reforma y de cambios radicales en los sistemas de justicia y en los sistemas procesales propiamente dichos en el ámbito penal. Cuando hablamos de cambio de roles, hablamos de una nueva organización, un nuevo organigrama, en donde, a diferencia de los sistemas escritos o los sistemas mixtos, el Ministerio Público pasa a tomar la posta en términos de titular de la acción y dueño de la investigación. Y vamos a tener a los jueces en un lugar completamente imparcial, o lo más imparcial que se pueda lograr, en donde lo único que va a hacer en una etapa preliminar va a ser controlar a esos actores que tienen nuevos roles. Va a estar el fiscal, va a estar o la acusación, y va a estar los protagonistas de la defensa, y este juez, que en un primer momento va a ser el controlador, el garante de las reglas del debido proceso, después va a conducir las audiencias de debate y después va a encargarse también de lo que tiene que ver todo ese control o esa revisión de esas decisiones judiciales, pero desde un lugar de imparcialidad. Estos nuevos roles son de alguna manera distintivos entre un sistema y otro, y la idea de este encuentro, de estos encuentros, es qué herramientas necesitamos para trabajar en este tipo de sistemas y en estos nuevos sistemas, teniendo en cuenta la transversalidad que hoy significa trabajar con evidencia digital. También, obviamente, esto exige un cambio en la gestión, no solamente cambio en la gestión judicial, o sea, la gestión en el más amplio sentido de la palabra, en la gestión judicial de organización de los recursos humanos, nuevas estructuras, nuevas oficinas judiciales y también nuevas maneras de llevar adelante las diferentes etapas del proceso. Es muy diferente cómo se van a ir desarrollando, cómo se desarrollaban o aún se desarrollan en determinadas jurisdicciones del país los sistemas escritos, los sistemas que se basan en el expediente como herramienta, y los sistemas de oralidad. La idea de estos encuentros tiene que ver con eso, con saber cómo nos vamos a manejar en esos sistemas de oralidad plena, de oralidad en términos adversariales. Y bueno, de la mano de estos nuevos conceptos, tiene que ver los cambios en las prácticas, o sea, los operadores judiciales, todos los que participamos en el sistema, sea desde el lado de los órganos jurisdiccionales, o sea, desde la acusación o de la defensa, lo que van a tener que hacer es generar prácticas diferentes para salir de un sistema escrito o mixto basado en el expediente y en el trámite a un sistema de oralidad que tiene otro tipo de herramientas y otro tipo de metodologías de trabajo. En realidad lo que nos tenemos que poner a pensar es que cambian las prácticas y cambian la herramienta a través de la cual nosotros llevamos adelante el proceso. En este cambio de metodología vamos a ir advirtiendo cómo vamos a reemplazar el expediente como instrumento para la toma de decisiones, porque en los sistemas escritos nosotros tenemos el expediente y el juez, ¿de dónde obtiene la información para tomar sus decisiones?
de un expediente escrito, de diferentes documentos, diferentes trámites, diferentes pruebas que van conformando el proceso en un cuerpo escrito que llamamos expediente o llamamos causa. En estos sistemas de adversarialidad, lo que sucede es que ya no vamos a tener ese material escrito, esa herramienta que era para proseguir y trabajar en las diferentes etapas del proceso. Eso va a ser reemplazado por otra herramienta, que es la audiencia. Y no quiere decir que la audiencia esté bien y el expediente esté mal. No, el expediente es una herramienta útil para un sistema determinado, para un sistema escrito con procedimientos más formalizados, que no solamente en el procedimiento, sino también en cómo de alguna manera registrábamos la información. Ahora nos vamos a encontrar con un sistema de oralidad que tiene un instrumento distinto, que es la audiencia, ¿no? Y la audiencia es un espacio en donde las partes se reúnen y en realidad de lo que se trata es que tanto la acusación como la defensa o la acusación en audiencias que son unilaterales, en ese espacio, en esa nueva herramienta de trabajo, le brindan la información al juez para la toma de decisiones. Y esto en realidad no es una decisión caprichosa de decir, bueno, ¿por qué si teníamos un expediente y de alguna manera la justicia funcionaba, por qué vamos a pasar a trabajar en oralidad? ¿Cuáles son esos fundamentos? Constitucionales. O sea, la realidad es que el sistema más acorde y más respetuoso de las garantías constitucionales y todos los elementos que adquirimos o que fuimos incorporando y dándole carácter constitucional, o sea, todo instrumento convencional que terminó conformando nuestros cuerpos normativos y empapando todos los sistemas, incluso los procesales, hacen ver de 4 principios rectores de un sistema de oralidad, de un sistema acusatorio. ¿Cuáles son las características de ese sistema acusatorio más respetuosas de la Constitución que un sistema escrito? Primero, la oralidad, o sea, pero la oralidad entendida como la forma más natural de comunicación entre las partes. Entonces, desde ese lugar, la oralidad se transforma en el método de transmisión de la información. La inmediación, o sea, ya tenemos al juez frente a la prueba, al juez frente a los argumentos de las partes, al juez ordenando esa discusión entre las partes, todo frente a él de una manera completamente inmediata. Fíjense que nosotros pasamos a lo mejor de un juez que tomaba una decisión leyendo una denuncia. Una denuncia que fue algo que un ciudadano común se presentó a un organismo policial o a una fiscalía, le contó a la persona que lo atiende qué era lo que le había pasado. Esa persona redacta, escribe en un instrumento lo que interpreta de lo que la persona le está contando y llega a manos del juez, que lo que hace es interpretar lo que la persona que tomó la denuncia interpretó de lo que la víctima fue a denunciar. En cambio, queda la inmediación, la posibilidad de que la víctima esté, en este caso, en este ejemplo, declarando frente al juez. Y no solo, o sea, no podemos negar que la calidad de la información que le llega al juez, escuchando al testigo y viendo sus gestos y escuchando los detalles que tiene para transmitirle, es incomparable la calidad de la información que le llega al juez en el marco de estos sistemas. Y sigamos con el ejemplo de nuestro testigo que está declarando frente al juez. Otro de los principios rectores del sistema acusatorio, la contradicción. ¿Y qué tiene que ver la contradicción? La contradicción y ejercer este derecho a la contradicción es ejercer el derecho de control de la información que le está llegando al juez. Al juez le está llegando la información de la víctima ante el interrogatorio que está haciendo el fiscal y la víctima le está contando al juez lo que tiene para decirle. Y, por otro lado, va a tener a la contraparte, en este caso, en el ejemplo que estoy dando, a la defensa, que se va a encargar de controlar o controvertir esa información que a lo mejor le es adversa para sus intereses. Entonces tenemos oralidad,
tenemos inmediación, todo frente al juez, tenemos contradicción, la posibilidad de resaltar y enaltecer la calidad de la información que le llega al juez. Y algo, también otro de los principios, y no menor, y me animo a decir que es una de las cuestiones más trascendentes y más importantes, es la publicidad. Y la publicidad, el derecho a la publicidad de los actos de gobierno, que como poder del Estado, el Poder Judicial, tiene esa obligación, no se trata solamente de decir, bueno, abrimos las puertas de los tribunales, de las salas de audiencia, que la gente ingrese, que la gente vea a los jueces, que la gente escuche, porque nosotros podemos hacer eso, podemos permitir el libre acceso de cualquier ciudadano a una audiencia, y sin embargo puede ser que esa persona no entienda lo que allí está sucediendo. El derecho a la publicidad nosotros la tenemos que asegurar o hacer efectiva usando un lenguaje claro y sencillo. O sea, la idea de la publicidad en el sentido que se constituye como principio rector de estos sistemas acusatorios tiene que ver con el acceso a la información de cualquier ciudadano común. Y eso solamente lo logramos si usamos un vocabulario acorde al entendimiento de todo el mundo. Eso no le resta ser el tecnicismo y ser profesional, sino todo lo contrario. Uno tiene que tener muy internalizados los conceptos para poder ser claro al momento de transmitirlos o explicarlos. Entonces, en este primer encuentro vamos a hablar de esta nueva herramienta que hace tan distintivo los sistemas escritos de los sistemas orales, como para entender, a ver, cómo vamos a llevar adelante estos procedimientos. Y la audiencia se acompaña de técnicas determinadas, que no son ni más ni menos que las técnicas de litigación. O sea, las técnicas de litigación son, bueno, de alguna manera herramientas que nos permiten llevar adelante la materialización de estos principios tan genéricos que uno los menciona y parecen tan utópicos, pero uno los puede llevar a realmente a formalizar su ejercicio cuando uno usa las técnicas de litigación, conoce las técnicas de litigación, y en eso vamos a ir avanzando y vamos a ir tratando de internalizar este tipo de prácticas y más para afrontar procesos de otra complejidad, más modernos, donde se discutan este tipo de cosas de informatización, donde se discuta temas de legalidad y de pertinencia y de cómo pongo en conocimiento de un jurado lo que tiene que ver con la prueba digital, ¿no? Entonces, como modelos de audiencia vamos a tener, hay audiencias, como decía, hay audiencias unilaterales, o sea que son directamente de una de las partes con el juez, y va a haber audiencias multilaterales o bilaterales, que es cuando participan los demás actores del proceso, más acusadores, querellantes, representantes de las víctimas y demás. Las audiencias pueden tener un propósito determinado, eso lo vamos a ir viendo en el resto de los encuentros, o pueden ser multipropósitos, o sea, aprovechar la posibilidad que da el encuentro entre las partes para resolver más de una cuestión. Entonces, ¿cuáles serían las funciones de la audiencia? Las funciones de la audiencia es, como intenté hacerles saber, es producir información de alta calidad, ¿no? A partir de la contradicción, o sea, ese control de la prueba a través de las partes, y la inmediación. Eso es un poco lo que transmití en el principio. En realidad genera un entorno en donde las partes pueden ejercer cabalmente sus derechos, pueden ser escuchados, pueden controlar la prueba que es adversa a sus intereses, escuchar, argumentar frente al juez. Es, digamos que la mejor información, la mayor calidad de información que las partes le den al juez va a redundar en la
calidad de la decisión del juez es directamente proporcional a eso. Y obviamente también resguarda la publicidad de las decisiones. El hecho de que no sea a través de un expediente, sino que sea en un ámbito que permite el ingreso de las personas y que a través de la correcta litigación pongan eso en conocimiento de las partes, tiene que ver con el resguardo al principio de publicidad. Y que tiene que ver también con la celeridad, o sea que los conflictos se pueden solucionar o se puede ir avanzando en el proceso de una manera muchísimo más ágil y más rápida, porque aparte también obliga no solamente a las partes a traer información de calidad a las audiencias, sino también al juez a resolver en ese mismo acto, en ese mismo encuentro. Entonces, la audiencia no es más que el abandono de la metodología del expediente para ir avanzando en el proceso y para ir tomando decisiones. Oralidad, inmediatez y lo que tiene que ver con la fundamentación, o sea, tiene que tener todo un fundamento jurídico, tanto lo que planteen las partes como lo que el juez resuelva, y también debe estar presente esa argumentación que sostenga la decisión que toma el juez. El juez, ¿cuál es el rol del juez entonces? Garantizar que todos estos principios se materialicen en ese encuentro. ¿Sí? El uso del lenguaje común, cómo se obtiene la información, cómo se hacen las preguntas, que las partes vayan directo al punto, o sea, la conducción de la audiencia para lograr el propósito por la que fue convocada, eso también tiene que ver con la ductilidad del juez para llevarla adelante. Y obviamente también tiene que ver con una gestión del conflicto, una manera distinta de llevar el procedimiento adelante. Vamos a tener, si nosotros como para ordenarnos y ver cómo vamos a trabajar en los encuentros que siguen, nos vamos a encontrar que vamos a tener audiencias preliminares, que son todas las audiencias como para definirlas distintas de la del debate, que es como el corazón del proceso adversarial, la audiencia de debate, y las audiencias preliminares son todas aquellas audiencias y encuentros que se hacen preparatorias de ello o previos o diferentes o distintas de la audiencia de debate. Ya las vamos a ir detallando y vamos a ver las características que tiene cada una y cómo defender y cómo, qué cuestiones se van discutiendo en cada una de ellas. Defender los casos y qué cuestiones se van discutiendo en cada uno de esos encuentros. Lo que se va a analizar en todas esas audiencias preliminares va a tener que ver con la lógica de descomprimir el sistema, de trabajar operativamente, de analizar la calidad de los casos, porque es la única manera que nosotros demos soluciones de calidad. O sea, nosotros tenemos que identificar cuál es, o sea, las partes, y esto es el control que tiene que hacer el juez, tenemos que identificar cuál es el conflicto y ver cuál es la mejor solución para eso. O sea, un conflicto más humanizado, un conflicto en el que nosotros lo estemos gestionando y utilicemos las herramientas procesales para de alguna manera darle una pronta respuesta, descomprimir el sistema en etapas preliminares como para ver que llevar a juicio a la etapa siguiente, o sea, avanzar en los casos que realmente haya hechos controvertidos que discutir y no comprimir el sistema o no colapsar el sistema con todos los casos que sean judicializados. Entonces, obviamente, acá empezamos a hablar un poco de lo que llamamos teoría del caso, que lo vamos a tratar un poquito más ampliamente en el próximo módulo, en la próxima clase, pero tiene que ver con la teoría del caso, es como el núcleo, es una herramienta de la litigación, esta construcción, que ahora la vamos a ver, la vamos a desarrollar, pero es en realidad la capacidad de planificar estratégicamente un caso. O sea, cómo tenemos que pensar un caso, cómo analizamos el caso desde los momentos liminares para llevar adelante esta gestión de la conflictividad a la que yo les hacía referencia. También lo que nos va a dar la litigación es la capacidad de obtener información
¿sí? Y de introducir esa información de manera efectiva en el juicio. Imagínense que en todo lo que tiene que ver con evidencia digital y que como les decía, atraviesa de una manera transversal todos los ámbitos de la vida, son datos contenidos en soportes informáticos y nosotros tenemos que saber de qué manera introducimos esa información y de qué manera la obtenemos y de qué manera la introducimos de manera efectiva en el juicio. Y también después, una vez que la obtuvimos, una vez que la produjimos, una vez que la introdujimos de manera efectiva en el juicio o en la discusión en etapas preliminares, ahí lo que tenemos que pensar es cómo hacer el uso efectivo de esa información, que es lo que constituye los alegatos de apertura y de clausura en un juicio. Entonces, para resumir y para dar por finalizado este módulo, ¿cuáles son las herramientas que nos brinda la litigación en manera genérica en todas las audiencias y en todo el proceso penal? Nos va a enseñar cómo construir esa teoría del caso, cómo examinar y cómo examinar los testigos propios y controlar la información que aportan los testigos de la contraparte, extraer información que fortalezca la credibilidad, cómo utilizar toda la prueba material, toda la prueba digital, cómo obtenerla, cómo preservarla, cómo introducirla y cómo argumentarla y cómo utilizarla en el transcurso del juicio, cómo desarrollar también, cómo fundamentar esa prueba y, lógicamente, proveer a los tribunales, a los órganos jurisdiccionales de información de calidad para la toma de decisiones.